Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Hande Erçel lanza una frase que ha sacudido por completo al mundo del espectáculo turco: el verdadero amor no se actúa frente a las cámaras. Estas palabras, llenas de significado, parecen ser una indirecta muy clara hacia su excompañero Kerem Bürsin y su nueva relación, que ha sido el centro de la atención mediática en los últimos días. Pero, ¿qué quiso decir realmente Hande con esa frase? Hoy te contamos todos los detalles de este comentario que ha encendido las redes y ha dejado a miles de fans divididos. Todo ocurrió durante una entrevista exclusiva en un evento de moda en Estambul. Hande, radiante y elegante, fue abordada por los periodistas que no dudaron en preguntarle por la reciente relación de Kerem con una actriz que, según varios medios, habría conquistado su corazón. La actriz, conocida por su serenidad y su capacidad para mantener la calma en situaciones tensas, sonrió antes de responder con una frase que heló el ambiente: el amor verdadero no se actúa frente a las cámaras. Se vive en silencio, sin necesidad de demostrarlo al mundo. Esa frase, breve pero contundente, recorrió las redes sociales en cuestión de minutos. Los fans de Hande la aplaudieron, interpretándola como una muestra de madurez y fuerza interior. Sin embargo, otros la consideraron una clara indirecta hacia Kerem y su nueva pareja, quienes recientemente fueron vistos compartiendo momentos afectuosos durante una cena en Bebek. Kerem parece haber pasado página, pero Hande demuestra que aún conserva su elegancia, comentó un periodista presente en el evento. Testigos aseguran que, tras esa respuesta, Hande se mostró tranquila, aunque su mirada reflejaba cierta nostalgia. Una fuente cercana a la actriz confesó: ella no busca conflictos, pero es consciente de que sus palabras siempre generan eco. Lo que dijo no fue casualidad, fue su manera de cerrar un capítulo sin atacarlo directamente. Por su parte, Kerem no tardó en reaccionar. En una historia publicada horas después en sus redes sociales, el actor compartió una frase que muchos consideraron una respuesta velada: a veces, la gente confunde silencio con olvido. Esa publicación, acompañada de una foto en blanco y negro, aumentó aún más las especulaciones. ¿Estaba respondiendo directamente a Hande? Las interpretaciones no se hicieron esperar, y los comentarios se multiplicaron. Uno de sus seguidores escribió: Kerem, si realmente has superado el pasado, ¿por qué te afecta lo que ella dice? Mientras tanto, la nueva pareja de Kerem permaneció en silencio, evitando hacer declaraciones. No obstante, según informaciones de la prensa turca, se habría sentido incómoda por la manera en que el nombre de Hande volvió a aparecer en medio de su relación. Ella quiere construir algo real con Kerem, pero no es fácil cuando el pasado sigue presente en cada conversación, aseguró una fuente cercana. Según medios locales, los comentarios de Hande no solo generaron debate en Turquía, sino también en todo el mundo hispano, donde miles de seguidores siguen con atención cada detalle de la historia entre ella y Kerem. Las redes se llenaron de mensajes divididos, algunos apoyando a la actriz por su sinceridad y otros defendiendo a Kerem, afirmando que cada uno tiene derecho a rehacer su vida. Horas después del comentario, se filtraron imágenes de Hande caminando sola por las calles de Nianta, con auriculares puestos y una expresión reflexiva. Algunos testigos afirmaron que la actriz parecía estar escuchando una canción melancólica, mientras otros aseguraron que simplemente buscaba un momento de tranquilidad. Se la veía serena, pero con una mirada que decía mucho, comentó una seguidora que la vio de cerca. En los días siguientes, varios programas de televisión dedicaron largas secciones a analizar las declaraciones de ambos. Un periodista del conocido programa Magazine GCC afirmó: lo que dijo Hande fue más que una frase, fue una declaración emocional disfrazada de elegancia. Kerem respondió, pero con la misma sutileza: esto no es una guerra, es una conversación silenciosa entre dos personas que alguna vez se amaron. Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue un detalle que pasó casi desapercibido. Durante la misma entrevista en el evento de moda,
Hande llevaba un brazalete plateado que, según los fans más observadores, era el mismo que usó en un viaje a Capri junto a Kerem años atrás. Este pequeño detalle desató una ola de especulaciones sobre si la actriz aún guarda recuerdos del pasado. Una usuaria comentó en redes: Hande puede decir lo que quiera, pero los objetos hablan por sí solos. Ese brazalete es un símbolo de algo que nunca terminó del todo. Por otro lado, una fuente cercana a Kerem aseguró que el actor ha intentado mantener su vida personal lejos de los titulares, pero que todo lo relacionado con Hande siempre termina volviendo a la superficie. Kerem respeta mucho a Hande, aunque hayan tomado caminos diferentes. Lo último que quiere es alimentar rumores, pero sabe que sus seguidores nunca dejarán de relacionarlos, explicó. Mientras tanto, los fans han comenzado a dividirse en dos bandos claros, los que sueñan con una posible reconciliación y los que prefieren verlo seguir adelante por separado. Los primeros llenan las redes con mensajes nostálgicos como Kerem y Hande, el amor que marcó una época o algunas historias no necesitan final feliz para ser eternas. Los segundos, en cambio, celebran la independencia y el crecimiento personal de ambos. Pero el verdadero giro ocurrió cuando, días después del evento, una amiga cercana a Hande fue vista saliendo de un restaurante en Etiler y, al ser abordada por los reporteros, dijo sin dudarlo: a veces. Lo que parece una indirecta es solo una verdad que necesita salir. Hande no habla del pasado, solo se libera de él. Estas palabras alimentaron aún más la narrativa de que la actriz estaría cerrando definitivamente un ciclo, no desde el rencor, sino desde la madurez. Esa misma noche, Hande compartió en su cuenta de Instagram una foto mirando al horizonte con la frase: al final, el silencio también es una respuesta. La publicación superó el 1.000.000 de likes en pocas horas, acompañada de miles de comentarios que iban desde mensajes de apoyo hasta interpretaciones poéticas sobre su situación emocional. Los analistas del mundo del espectáculo coinciden en que esta historia todavía tiene capítulos por escribir. Las emociones entre ambos parecen haberse transformado, pero no desaparecido. Como dijo un comentarista, Kerem y Hande no son solo una pareja del pasado, son un reflejo de cómo el amor, incluso cuando termina, sigue dejando huellas en el alma. ¿Y tú, querido seguidor, qué opinas? ¿Crees que las palabras de Hande fueron una despedida definitiva o una confesión encubierta? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para seguir cada detalle de esta historia que continúa enamorando a todo el público hispanohablante. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande todavía guarda sentimientos por Kerem o simplemente quiso enviar un mensaje sobre la autenticidad en el amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades del mundo de las estrellas turcas. Nos vemos en el próximo video.